La lluvia caía sin parar desde hacía 3 días. No es fuerte, sino constante. El tipo de lluvia que se filtra en los huesos de un pueblo y se niega a irse. La gente, en sombra de cuervo, habían dejado de consultar el pronóstico del tiempo. Ya sabían lo que diría: llovizna, niebla y algo en el aire que se sentía mal. Esa mañana, una mujer llamada Clara Bosno abrió su panadería. Eso no era inusual, al menos al principio. Pero al mediodía, el pan seguía encerrado tras el cristal, intacto, y el cartel de la puerta aún decía abierto. Al anochecer, toda la calle había quedado en silencio. Alguien dijo que vio su luz parpadear anoche alrededor de las 2 de la mañana. Alguien más afirmó haber oído voces. Una voz de hombre, tal vez 2, pero en Ravenshade a nadie le gustaba hablar demasiado. Se suma un piano suave. La voz del narrador se hace ligeramente más grave. En las afueras de la ciudad, en una pequeña habitación alquilada encima de la oficina de correos, Aaron Miles despertó. Hacía años que no era detective, no oficialmente. Le habían quitado la placa. La licencia había expirado. La mente estaba un poco más oxidada de lo que solía estar. Pero los hábitos no se jubilan. Todavía se despertaba antes del amanecer. Todavía tenía un cuaderno junto a la cama. Todavía encendía la misma marca de cigarrillos que había jurado dejar. Y cuando sonó el teléfono, un viejo teléfono de disco que apenas funcionaba, ya sabía que no iban a ser buenas noticias. ¿Señor Miles? ¿Quién pregunta? Soy Helen, de la estación. Quizás necesitamos tu ayuda otra vez. Te lo dije, ya no hago esto. ¿Querrás ver esto? Hacer clic, punk. Ella colgó antes de que él pudiera negarse nuevamente. Cuando Aaron llegó a la panadería, la policía ya había cerrado la puerta con cinta adhesiva. La pequeña multitud que se reunió afuera susurraba, esa curiosa mezcla de miedo y fascinación que siempre sigue a la tragedia. Él pasó junto a ellos en silencio. El olor a azúcar y humo flotaba en el aire. Las bolsas de harina se habían derramado, dejando un rastro de polvo blanco en el suelo. Y allí, detrás del mostrador, estaba Helen, con el impermeable chorreando y el cuaderno en la mano. «No deberías estar aquí», dijo sin levantar la vista. «Tú tampoco deberías», respondió. Compartieron una sonrisa cansada, una de esas entre dos personas que han visto demasiados finales y muy pocos comienzos. Helen se giró hacia la pared. No hay señales de robo, no falta dinero. Pero mira esto, señaló el mostrador. Había una taza de té, fría, y a su lado una nota. Solo leía una línea. Finalmente vino para cumplir lo prometido. Aaron frunció el ceño. ¿Quién es? Helen se encogió de hombros. Eso es lo que esperamos que puedas decirnos. Miró a su alrededor. Todo era demasiado perfecto, demasiado preparado. Sin lucha, sin pánico, solo ausencia. Entonces notó algo, un solo zapato junto a la puerta trasera. Limpio, sin barro. Ella no se había ido por elección. Escribió una palabra en su cuaderno. Tomado, Ravenshade tenía una cafetería. El Pinzón Plateado, donde los rumores crecían más rápido que el café. Al anochecer, cada uno tenía su versión de la historia. Escuché que Clara estaba endeudada. No, su ex regresó. ¿No te enteraste? Es igual que la última vez. Esa última línea congeló a Aaron a mitad de un sorbo. ¿La última vez?, preguntó. Un anciano en un rincón,
con el rostro medio oculto por la sombra, miró hacia arriba. «Debes ser nuevo», dijo. «Este pueblo no olvida fácilmente a sus fantasmas». Aaron levantó una ceja. «¿Qué fantasmas?» El hombre se inclinó más cerca. «Hace 3 años desapareció otro. La misma semana, la misma tormenta». Aaron salió del café antes de que su café se enfriara. Algo dentro de él, ese viejo pulso detectivesco, había comenzado a despertar de nuevo. Caminó bajo la lluvia, siguiendo los caminos que Clara podría haber tomado. Entonces lo encontró. Un callejón detrás de la panadería. Contenedores de basura, vidrios rotos y un ligero olor a perfume. No cualquiera, vainilla y cedro. Lo siguió hasta un callejón sin salida. En la pared, medio oculta por la mugre y la hiedra, había una palabra pintada con tiza roja: promesa. Lo miró fijamente durante un largo rato. No fue escrito por una mano en pánico. Fue deliberado, casi ritualista. Tomó una foto, encendió otro cigarrillo y susurró para sí mismo: «¡Qué promesa clara!». A medianoche, la ciudad volvió a quedar en silencio. Ventanas cerradas, luces apagadas, solo el sonido del agua golpeando los adoquines. Aaron regresó a su habitación. El expediente sobre la mesa estaba abierto, aunque no recordaba haberlo dejado así. Dentro había una fotografía. Clara en la panadería, sonriendo. Detrás de ella, borrosa pero visible, estaba el reflejo de un hombre en el cristal. Se inclinó más cerca. No había nadie a quien reconociera, pero algo en ello le parecía extraño. La forma en que se encontraba la figura. La forma en que giraba la cabeza, levemente, como si fuera consciente de la cámara. Aaron trazó el borde de la foto con su dedo. Un leve escalofrío recorrió su mano. Fue entonces cuando se fijó en el reloj de los 7 a.m. al mismo tiempo. Sus luces parpadearon la noche en que ella desapareció. Cerró el expediente, apagó la lámpara y se quedó mirando la lluvia que caía afuera. En algún lugar allá afuera, la verdad estaba esperando. Pero en Ravenshade, las verdades no llegaban fácilmente. Tenían que serlo ganado. La mañana llegó tarde en Ravenshade. Las nubes colgaban tan bajas que parecían presionar los tejados. La lluvia había parado, pero el aire seguía con la misma pesadez gris, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración. Aaron no había dormido. Su cuaderno estaba abierto, la palabra promesa, subrayado 2 veces. Había visto casos extraños antes, pero algo en este lo atraía, algo personal, aunque no podía explicar por qué. Se sirvió café negro, se apoyó en la ventana y observó la calle. Al otro lado de la calle, un niño paseaba en bicicleta entre charcos, riendo. Inocencia en un lugar que había olvidado cómo se sentía. La mirada de Aaron se posó en el letrero de la panadería. La cinta policial aún ondeaba al viento. Pero lo que llamó su atención no fue la cinta, sino la débil figura que estaba parada cerca de la esquina. Un hombre alto, abrigo oscuro, sombrero calado hasta abajo. Mirando, Aaron parpadeó y el hombre había desaparecido. Millas. Soy Helen. Encontramos algo que quizás te interese ver. Llegó a la comisaría 15 minutos después. El edificio era viejo, con pintura descascarada
y luces fluorescentes zumbantes. Helen estaba de pie junto a la mesa de pruebas, con los guantes puestos, sosteniendo una pequeña caja metálica. Encontramos esto en el apartamento de Clara, escondido detrás de la estufa. Lo abrió con cuidado. Dentro había cartas viejas, amarillentas, atadas con una cinta roja. Cada uno de ellos data de hace más de 15 años. Todos son de alguien llamado E.R., dijo Helen. Sin remitente, sin apellido, Aaron cogió uno. La letra era cuidada y elegante, la que usaba la gente cuando quería decir cada palabra. Desplegó la primera página. Me lo prometiste, Clara. Me prometiste que no olvidarías lo que debía. Vendré a buscarlo cuando vuelva la lluvia. La mandíbula de Aaron se tensó. Vuelve la lluvia, susurró. Hace 3 años llovió así, y ahora otra vez. Helen asintió lentamente. Quizás la promesa no era de amor, quizás era de algo más. Esa noche, Aaron decidió visitar la hermana de Clara María. Vivía cerca de las afueras de la ciudad, en una casa estrecha llena de gatos y silencio. María parecía agotada, ojos rojos y voz temblorosa. Le conté todo a la policía, dijo, pero no me escucharon. Clara no estaba en problemas, pero tenía miedo de algo. ¿Miedo de qué?, preguntó Aaron suavemente. ¿No qué? .oms. María dudó. Luego abrió un cajón y sacó una fotografía. Mostraba a Clara y a un hombre de pie junto a un lago, sus reflejos borrosos en el agua. Ese es Elías, dijo. Eran muy unidos. Hasta el incendio. ¿Qué incendio? El incendio de la fábrica. Hace 10 años. Murieron 3 personas. Dijeron que fue un accidente. Pero Clara, ¿ella sabía algo? Después de esa noche, Elías desapareció. La pluma de Aaron se detuvo a mitad de la escritura. ¿Y crees que ha vuelto? Los ojos de María se encontraron con los suyos. No, yo saber él es. Más tarde esa noche, Aaron caminó junto a los restos quemados de la antigua fábrica. Todavía sobresalían vigas ennegrecidas como huesos rotos. Alguien había dejado flores frescas en la puerta. Lirios, iguales a los del escaparate de Clara. Se agachó y notó algo tallado en la puerta de metal. Una leve marca la misma tiza roja como en el callejón. Esta vez no era solo una palabra, era un símbolo, un círculo atravesado por una línea. No lo reconoció, pero había visto cosas similares antes. Símbolos utilizados para marcar deudas, para atar el silencio. Una promesa que no se podía romper. Cuando se dio la vuelta para irse, vio algo al otro lado de la calle. Movimiento en las sombras. El mismo hombre alto, de pie, perfectamente quieto, observándolo. Aarón se quedó congelado. El hombre no se movió, no habló, simplemente levantó la mano lentamente y señaló hacia el bosque detrás de la fábrica. Luego desapareció en la niebla. El bosque era denso y silencioso. Aaron siguió el débil rastro, con la linterna temblando ligeramente en la mano. Cuanto más profundo iba, más frío hacía. Entonces lo encontró, una pequeña cabaña de madera, medio derruida, oculta tras unas ramas gruesas. La puerta colgaba suelta de sus bisagras. Dentro, el polvo flotaba en el aire como fantasmas. Había una mesa, una sola silla y en la pared docenas de fotografías,
Toda clara. Años diferentes. Lugares diferentes. Siempre desde la distancia. El corazón de Aarón se hundió. Alguien la había estado observando durante años. Sacó su cámara y comenzó a fotografiar la habitación. Fue entonces cuando notó un mensaje grabado en la madera debajo de una imagen. No puedes conservar lo que no es tuyo. Su pulso se aceleró. Miró a su alrededor. Solo se oía el viento. Entonces, detrás de él, se oyó un crujido en el suelo. Giró bruscamente. La luz destelló, pero la cabina estaba vacía. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de que no estaba solo. De regreso a la estación, extendió las fotografías sobre la mesa. Helen se inclinó sobre ellos, frunciendo el ceño. «Esto no es obsesión», dijo. «Es documentación», Aaron asintió. «Quienquiera que sea este hombre, no solo la está siguiendo, está reuniendo pruebas. ¿Para algo? ¿Crees que ella le hizo algo? Quizás, o quizás ambos le hicieron algo a alguien más». Los ojos de Helen se oscurecieron. ¿El incendio? Aaron asintió nuevamente. El fuego. Al día siguiente, Aaron visitó los archivos de la ciudad. Informes viejos, tinta descolorida, páginas faltantes. Ravenshade no mantenía registros limpios, pero un artículo le llamó la atención. Un incendio en una fábrica local se cobra 3 vidas. 2015. Entre los muertos, Elías Reines Aarón se quedó congelado. Pero María dijo que había desaparecido, no muerto. Luego, al final del artículo, escrito con bolígrafo, quizás por un periodista, había 3 palabras. El cuerpo nunca fue recuperado. Esa noche no pudo descansar. El mismo pensamiento resonaba una y otra vez. Si Elías estaba vivo, entonces esto no era venganza, era recuperación. Pensó de nuevo en la nota de Clara. Finalmente vino para cumplir lo prometido. Tal vez ella era el que debía algo. A las 2:43 a.m. escuchó algo afuera. Pasos, lentos, deliberados. Cogió su abrigo y salió al pasillo. La puerta principal del edificio estaba entreabierta. Un papel doblado yacía en el suelo, empapado por la lluvia. Lo recogió. Dentro había una fotografía. Clara otra vez, pero esta vez no sonreía. Parecía aterrorizada. En el reverso, una sola palabra: mañana. Al amanecer, la ciudad estaba despierta otra vez, pero inquieta. Los susurros viajaban por las tiendas y las esquinas. La palabra Elías regresó a unos labios que habían permanecido en silencio durante años. Aarón estaba parado afuera de la panadería, mirando las ventanas vacías. Sabía que esto apenas comenzaba. Había estado allí antes, en pueblos que ocultaban más de lo que revelaban, donde la culpa envejecía como el vino, y la verdad se pudría bajo la cortesía. Encendió un cigarrillo, exhaló lentamente y susurró para sí mismo: «Los muertos nunca vuelven, a menos que alguien los invite». Y en algún lugar detrás de él, en la distancia, una puerta se abrió con un crujido. Las promesas son sólo cadenas hechas de memoria. Y Ravenshade estaba lleno de fantasmas que aún esperaban ser rescatados. La luz de la mañana luchaba por abrirse paso a través de las nubes,
pintando Ravenshade con tonos de plata fría. Aaron Miles estaba sentado en su escritorio, con los ojos fijos en la foto que había llegado la noche anterior. El rostro aterrorizado de Clara lo miró fijamente, ligeramente borroso por las gotas de lluvia que habían empapado el papel. Había visto miedo antes, pero no así. No era miedo a ser atrapado. Este era el miedo a recordar algo que juraste olvidar. Aaron respiró hondo, guardó la foto en una carpeta y salió a la calle mojada. El letrero de la panadería aún se mecía suavemente con el viento, el mismo lugar donde había comenzado la pesadilla. Pero ahora había ojos sobre él, cautelosos, curiosos. Los chismes de Ravenshade se extendieron más rápido que el agua de lluvia. En el café de la esquina, Aaron se encontró con Helen. Parecía que ella tampoco había dormido. Tracé las letras de la caja de metal. Dijo en voz baja. Todas fueron escritas en la misma zona, cerca de los bosques del este. Pero no hay dirección, solo la palabra hueco. Aaron levantó una ceja. Nietzsche. Como en Hollow Road. Helen asintió. Los lugareños dicen que está maldito. Nadie ha vivido allí desde el incendio. Aaron sonrió levemente. Entonces supongo que es hora de que alguien venga a visitarnos. Pero la expresión de Helen permaneció seria. Antes de que lo hagas, hay algo más. María no nos lo contó todo. Visitaron a María de nuevo esa tarde. Las nubes de tormenta se acercaron y un ligero olor a tierra mojada llenó el aire. María abrió la puerta a regañadientes. Estaba más pálida que antes. «No deberías estar aquí», dijo, mirando hacia la calle. «Nos están vigilando». Aaron frunció el ceño. «¿Quién?» «Todos los que recuerdan. Todos los que fingen no recordar». Se acercó. «María, dijiste que Elías desapareció después del incendio. Dijiste que Clara tenía miedo. ¿Pero miedo de qué?» Las manos de María temblaban mientras servía el té. Elías no era quien decía ser. Llegó a Ravenshade con un nombre falso. El incendio de la fábrica no fue un accidente. Pretendía ocultar algo mucho peor. Helen se inclinó hacia adelante. ¿Qué? Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Una muerte que nunca salió en los periódicos. Aaron apretó la mandíbula. «¿Ansiu? ¿Un cuarto cuerpo?» Ella asintió. «Una chica, joven, de unos 16 años quizá. Clara nunca se lo perdonó». La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac de un viejo reloj. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo. Suave al principio, luego más fuerte, como si todo el pueblo estuviera escuchando. Más tarde, Aaron se sentó solo en su auto, garabateando notas. Una cuarta víctima oculta. Un hombre dado por muerto, pero posiblemente vivo. Y una mujer que había estado esperando que cayera la lluvia antes de su propia desaparición. Cerró el cuaderno. Demasiados fantasmas, demasiados secretos enterrados en cenizas. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. Al otro lado de la calle, el hombre alto con el abrigo oscuro. Esta vez no estaba solo. Junto a él había una mujer con un paraguas. La lluvia ocultaba su rostro. Cuando Aaron salió del auto, ya se habían ido, dejando solo un objeto en el banco, una llave, viejo, oxidado, envuelto en un trozo de tela con una sola palabra escrita.
Hueco. Al anochecer, Aaron se encontró conduciendo por Hollow Road, un tramo de asfalto agrietado, engullido por la niebla y los pinos. Cuanto más se adentraba, más silencioso se volvía. Incluso el motor parecía susurrar en lugar de rugir. Itsu, final del camino, se encontraba lo que quedaba de una finca. La casa hueca. 3 ventanas se hicieron añicos y las enredaderas treparon por sus huesos. La puerta se abrió con un crujido, como si lo estuviera esperando. Entró. El aire olía a fuego antiguo y polvo. La casa estaba casi en ruinas. Escaleras medio quemadas, paredes derrumbadas y un ligero olor a humo que nunca se iba. Su linterna recorrió el suelo y luego se congeló. Huellas. Frescas. Los siguió hasta lo que una vez fue la sala de estar. En la pared, sobre la chimenea carbonizada, alguien había escrito: «Todos debemos algo». Aaron sintió que se le erizaba el pelo de la nuca. Se giró y vio a Helen parada en la puerta, con su linterna temblando. «¿Me seguiste?», dijo en voz baja. «No te iba a dejar venir aquí sola». Ambos miraron a su alrededor. El silencio era opresivo, como si la casa los hubiera estado esperando. En el suelo había una fotografía vieja, medio quemada, pero aún lo suficientemente clara para ver los rostros. Clara, Elías, María y una persona más, una chica de cabello claro y una amplia sonrisa. Helen lo recogió. La cuarta víctima. Aaron asintió lentamente. Ella era real, y todos lo sabían. De repente, se oyó un crujido en el piso de arriba. Luego otro. Intercambiaron miradas y las linternas se alzaron. Paso a paso, subieron los restos de la escalera, la madera gimiendo bajo sus pies. Al final del pasillo había una puerta medio cerrada. Aaron la empujó para abrirla y se quedó paralizado. Dentro había un santuario improvisado, velas derretidas hasta quedar reducidas a cabos, fotografías clavadas en la pared y en el centro un relicario. Extendió la mano con cuidado. Dentro del relicario había una fotografía de Elías y de la joven. En el reverso, el grabado decía: «Por la promesa que no pudimos cumplir». Helen susurró: «Esto no fue asesinato, fue culpa». Aaron negó con la cabeza. «No, la culpa no escribe cartas. La culpa no acecha a la gente bajo la lluvia». Se giró hacia la ventana y fue entonces cuando vio movimiento en el jardín. Una figura, observando. Bajaron corriendo las escaleras, pero cuando llegaron al patio, la figura ya había desaparecido. Sin embargo, en el barro había algo nuevo, una flor, un lirio blanco, colocada cuidadosamente sobre una pila de piedras y, debajo, otra fotografía. Esta muestra la misma casa quemada, tomada hace apenas unos días. Helen exhaló bruscamente. «Alguien ha estado viniendo aquí». Aaron asintió. «Y quieren que lo sepamos». Esa noche, de vuelta en su apartamento, Aaron no podía sacarse de la cabeza la imagen de la sonrisa de la joven. Pegó las fotos en la pared. Clara, Elías, María, la fábrica, el incendio. Luego dibujó líneas que los unían. Todo volvió a la normalidad. La promesa
pero aún no estaba claro quién lo hizo y quién lo rompió. Encendió su grabadora y habló suavemente. Como al aire, las promesas no sobreviven a las mentiras. Y en Ravenshade, todos mienten sobre algo. Él miró por la ventana. Por primera vez en días, la lluvia había parado, pero el silencio era peor. En algún lugar de ese silencio, alguien estaba esperando, observando y dispuesto a saldar una vieja deuda. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero en Ravenshade el tiempo solo agudiza lo que ya está roto. A la mañana siguiente, Aeron se despertó con el eco del trueno y el sabor fuerte del café rancio. El tablero en su pared parecía una telaraña. Fotos, nombres, flechas, todo conducía a un mismo lugar, la casa hueca. Y un nombre que aún no había tachado, Helen. No quería sospechar de ella, pero los detalles no cuadraban. ¿Cómo lo encontró ella en Hollow Road aquella noche? ¿Por qué sabía ella del incendio antes de que él se lo contara? Apartó el pensamiento, pero éste permaneció latente como el humo. Afuera, el cielo de Ravenshade tenía un color rojizo. Las calles brillaban con charcos y el viejo reloj de la torre dio las 12 del mediodía, aunque sonaba más a advertencia que ahora. Aaron se detuvo de nuevo en el café. La camarera, Margaret, le dirigió una mirada cautelosa. «Sigues haciendo preguntas», dijo en voz baja. «Las preguntas son lo único que me mantiene vivo», respondió. Ella dudó un instante. Luego deslizó un pequeño sobre hacia él. «Esto vino para ti esta mañana, sin remitente. Dentro había un recorte de periódico roto de hacía 13 años. Incendio en fábrica cobra 3 vidas. Se desconocen las causas, pero alguien había rodeado una frase con tinta roja. El cuarto trabajador sigue desaparecido. Se presume que ha fallecido. Y debajo, garabateado con tinta fresca. Mire más de cerca, detective. Ya la conoció. El pulso de Aaron se ralentizó. Levantó la vista, pero la puerta del café acababa de cerrarse tras Helen. Caminaron en silencio por la estrecha calle empedrada, con la lluvia filtrándose entre ellos. «Tenemos que hablar», dijo finalmente Aaron. «Acerca de... sobre el incendio y sobre la chica que no logró escapar». Helen se detuvo. Su mandíbula se tensó. «¿Crees que estoy mintiendo? Creo que te estás escondiendo». Se giró bruscamente, con la voz temblorosa. ¿Tienes idea de lo que sucede cuando empiezas a excavar en Ravenshade? La gente desaparece, Aaron. Dio un paso más cerca. La gente ya lo ha hecho. Durante un largo instante, sus miradas se cruzaron. La de ella llena de miedo, la de él de ira contenida. Entonces apartó la mirada. «Hay un nombre», susurró. «Evelyn. Era mi hermana». Aaron se quedó paralizado. Helen continuó, con la voz quebrada. Trabajaba en la fábrica. Tenía solo 16 años. Clara intentó salvarla, pero el fuego se propagó demasiado rápido. El pueblo lo encubrió. Dijeron que solo había 3 muertos. Mi familia se fue después de eso. Me cambié el nombre. Regresé porque alguien empezó a enviarme esas mismas cartas. Aaron la miró fijamente, la comprensión calándole hondo como un témpano de hielo. Así que cuando Clara desapareció, pensé que estaba empezando de nuevo. Llegaron al antiguo cementerio a las afueras del pueblo, cubierto de maleza, silencioso, con los nombres medio engullidos por el musgo. Helen se detuvo ante una tumba sin nombre, cuya lápida estaba agrietada e inclinada. Aquí la enterraron, sin nombre, solo desconocida. Intenté decírselo,
pero dijeron que no quedaba nada para probar que era ella. Aarón se agachó junto a la tumba. Apartó la tierra y encontró un pequeño amuleto de metal medio enterrado en el suelo. Un relicario de plata, idéntico al que habían encontrado en la casa hueca. Él lo abrió. Dentro había una fotografía descolorida de Evelyn y Elias. Levantó la vista lentamente. Helen. ¿Por qué Elías llevaba el mismo relicario en la fotografía de la casa? No dijo nada. Su silencio fue respuesta suficiente. Esa noche, Aarón no pudo dormir. La lluvia había regresado, golpeando sin cesar contra su ventana. Volvió a abrir su cuaderno, hojeando las páginas de observaciones, hasta que una frase lo dejó helado. Clara no corrió. La persiguieron. Las cartas, el incendio, las desapariciones, todo se remontaba a lo mismo. La culpa. Pero la culpabilidad no era lo mismo que el asesinato. Y quienquiera que haya escrito esas cartas aún no había terminado. El teléfono sonó. Una vez, 2 veces, él respondió. Una voz distorsionada habló. Baja, deliberada y casi tranquila. Detective Miles, está haciendo las preguntas equivocadas. Aaron apretó con más fuerza al receptor. ¿Quién es? El que presenció los hechos, el que limpió las cenizas. Se oyó un crepitar estático. ¿Quieren la verdad? Miren quién se beneficia del silencio. Entonces la línea se cortó. Aaron permaneció de pie en la oscuridad, escuchando el zumbido de la tormenta. ¿Quién se beneficia del silencio? Volvió a mirar el tablero. Entre la maraña de fotografías, un rostro destacaba. El del alcalde de Ravenshade, el señor Collingwood, el hombre que había supervisado la investigación posterior al incendio, el hombre que había declarado el caso cerrado en un solo día. Aaron exhaló. Lentamente, el pasado no fue enterrado entre las cenizas, sino protegido. Al día siguiente, entró en el ayuntamiento. El señor Collingwood estaba sentado detrás de su escritorio, con sus gemelos de oro relucientes y una sonrisa afilada como el cristal. «Señor Miles», dijo, «¿sigue persiguiendo fantasmas?» «Solo uno», respondió Aaron, «de esos que enterraste hace 13 años». El alcalde se reclinó. «Ten cuidado, detective. Ravenshade recuerda lo que quiere. El resto, ¿lo olvida?» Aaron lo observó en silencio. «Entonces se lo recordaré». Se giró para marcharse y vio una fotografía en la pared. El alcalde, estrechando la mano de un joven Elías. Debajo, una pequeña placa decía «Fábrica Ravenshade. Gran reapertura. 2011». Aaron se quedó paralizado. Elías no había muerto antes del incendio. Había ayudado a construir la fábrica y el alcalde había sido su socio. El incendio no fue un accidente. Fue un encubrimiento. Truenos afuera. Pasos lejanos resuenan en un pasillo vacío. Esa noche, mientras Aaron repasaba sus notas, un escalofrío le recorrió la espalda. Había alguien dentro de su apartamento. Se movió en silencio hacia el sonido, el leve crujido de una tabla del suelo. Su mano rozó la mesa. La foto de Clara y Evelyn ya no estaba. Dobló la esquina y vio la ventana abierta. Llueve a cántaros. Las cortinas ondean como susurros. En el alféizar, grabadas en la pintura con algo afilado, había 3 palabras. Ella sigue viva. Aaron no durmió esa noche. Observó cómo la lluvia se deslizaba por su ventana, trazando líneas torcidas sobre el cristal, como los caminos de vidas que se habían cruzado y consumido en Ravenshade.
En algún punto de esas líneas se encontraba la verdad. Y ahora tenía un mensaje grabado en su pared para demostrarlo. Ella sigue viva. Repasó el momento una y otra vez. La ventana abierta, la foto desaparecida. ¿Quién había escrito esas palabras? ¿Helen, la persona que llamó? ¿O la propia Clara? Si Clara estaba viva, entonces todo lo que creía saber era erróneo. A la mañana siguiente regresó a la casa hueca. El aire estaba denso por el olor a madera húmeda y el silencio. El polvo flotaba como fantasmas bajo la luz del sol. Se quedó de pie donde antes colgaba la fotografía, mirando fijamente el tenue contorno en la pared. Entonces lo vio, algo que brillaba detrás de un ladrillo suelto cerca de la chimenea. La abrió con cuidado. Dentro, una pequeña caja de música, con el metal deslustrado pero intacta. Al girar la llave, la caja reprodujo una nana lenta e inquietante. Y dentro, un trozo de papel doblado, antiguo pero perfectamente conservado. Era una página de un libro de contabilidad, marcada con iniciales y números, pero la letra era de Elías. La mirada de Aaron se dirigió hacia abajo. Pago confirmado. Collingwood & Co. Despeje de incendios completado. No fue solo un incendio, fue un fraude al seguro y un asesinato disfrazado de accidente. Pero entonces se percató de algo más. La última firma no era la de Elías, era de Clara Whitmore. Aaron sintió que el aire se escapaba de la habitación. Clara había firmado el documento de autorización, días después del incendio, lo que significaba que no había muerto. Ella había desaparecido a propósito. Se sentó en el suelo polvoriento, mientras la caja de música seguía reproduciendo aquella misma melodía triste. Las paredes de la casa hueca parecían respirar a su alrededor, como si el lugar mismo quisiera confesar: ella sigue viva. El mensaje no era una amenaza, era la verdad. Llevó el libro de contabilidad a casa de Helen. Abrió la puerta lentamente. Tenía los ojos rojos, como si ella tampoco hubiera dormido. «No deberías estar aquí», dijo. «Tenías razón», respondió Aaron. «Lo encubrieron. El alcalde, Elías, Clara, todos ellos». Helen frunció el ceño. «¿Clara? Ella firmó esto después del incendio. No murió esa noche». Helen miró el papel, con el rostro pálido. «Entonces, ¿dónde ha estado todos estos años?» La voz de Aaron era apenas un susurro. «Eso es lo que voy a averiguar». Esa noche regresó a su oficina. La pizarra en la pared ahora tenía un aspecto diferente, menos caótico, más parecido a una confesión. Todos los hilos conectaban con Clara. Todas las fotografías la señalaban. Pero mientras volvía a estudiar el libro de contabilidad, algo extraño llamó su atención. Una de las firmas de pago no era para autorización contra incendios. Estaba marcada como subvención para rehabilitación. Beneficiario, Asilo Ravenshade. La fecha, 3 días después del incendio. Las iniciales, C.W. Aaron, sintió un nudo en la garganta. Clara no había huido. La habían escondido. La habían internado en una institución psiquiátrica con un nombre falso. El asilo Ravenshade yacía al borde del bosque, envuelto en niebla y silencio. La mayoría de las ventanas estaban tapiadas, las puertas oxidadas y cerradas. Entró por una puerta lateral rota, linterna en mano. El aire estaba impregnado de un olor a moho y a medicina vieja. Ante él se extendía un largo pasillo,
flanqueado por habitaciones vacías y espejos rotos. Pasó junto a una fila de expedientes de pacientes esparcidos por el suelo. La mayoría de los nombres estaban borrosos, pero una carpeta le llamó la atención. Más limpia, más nueva. Lo recogió expediente del paciente. Evelyn W., alias, edad, 16 años. Estado, fallecido, firma del médico, Clara Whitmore. A Aaron se le cortó la respiración. Clara había trabajado allí, no como paciente, sino como médica. Había adoptado el apellido de su hermana, y ella seguía viva. Pasó otra página. Una lista de recetas, historiales de tratamientos y una breve nota escrita de puño y letra de Clara. El incendio no fue el final. Él sigue vigilando. Un sonido resonó por el pasillo, débil, metálico, como una puerta que se cierra. Aaron apagó su linterna y se quedó quieto. Pasos, lentos, deliberados, se acercan. Retrocedió hacia las sombras. Una figura apareció al final del pasillo. Alta, con abrigo, el rostro oculto por el haz de su propia linterna. ¿Quién anda ahí?, preguntó Aaron sin respuesta. La luz se apagó. Silencio. Entonces, un susurro desde la oscuridad. No deberías haber venido aquí. Aaron volvió a alzar su linterna, pero el pasillo estaba vacío. Ahora solo se movía el viento, agitando papeles por el suelo. Cuando volvió a bajar la mirada, una de las páginas había caído a sus pies. Era la última entrada en el archivo de Clara. Traslado. 14 de octubre. Destino. Desconocido. Esa misma noche desapareció de Ravenshade. Salió tambaleándose al aire frío, mientras el manicomio se desvanecía tras él como una pesadilla. El cielo se había vuelto gris de nuevo, la sombra infinita de Ravenshade. Condujo de regreso a la ciudad, con la cabeza dando vueltas y el corazón latiéndole a 1000 por hora. El teléfono del asiento a su lado vibró una vez. Era un número desconocido. Él respondió. Una voz femenina habló en voz baja. «No deberías haber ido allí, Aaron». Se quedó paralizado. «¿Clara? Estás más cerca de lo que crees», dijo. «Pero algunas verdades están destinadas a permanecer enterradas». La línea estaba llena de estática. «Te está vigilando ahora». Luego, silencio. Detuvo el coche en medio de la carretera vacía, y los faros atravesaron la niebla. A lo lejos, una figura permanecía de pie junto al camino, apenas visible. Una mujer con un abrigo largo gris. Salió, llamándola por su nombre. Ella no se movió. Cuando llegó al lugar, la figura había desaparecido. Solo un relicario de plata colgaba de una rama, meciéndose con el viento. Dentro había una foto de 3 personas, Elías, Clara y el alcalde, y detrás de la foto, una esquina de papel quemada, decía: «Nunca debiste encontrarme». Truenos. La música se intensifica. Aaron alzó la vista hacia los árboles oscuros, sintiendo cómo la comprensión lo inundaba. Ya no perseguía a ninguna víctima. Estaba persiguiendo a alguien que había burlado a todos, incluso a él. La verdad no se escondía en Ravenshade, se movía en su interior. Aaron no recordaba haber salido de casa de Helen. Recordaba el frío, el eco de su voz aún suspendido en el aire, la tormenta engullendo cada sonido. Cuando llegó a su coche, el amanecer comenzaba a asomar por el horizonte, gris, apagado e implacable. Conducía sin rumbo fijo,
los faros cortando la niebla como cuchillos. Cada kilómetro se sentía más pesado. Cada pensamiento volvía a la misma pregunta. Si Helen formaba parte de ello, ¿a quién estaba protegiendo? La nota en su bolsillo. Nunca debiste haber confiado en mí. No era motivo de culpa. Fue una advertencia. Se detuvo en las afueras del pueblo, con el viejo cementerio alzándose imponente frente a él. Solía venir aquí a menudo durante su primer caso, cuando Ravenshade aún se sentía inocente, antes de descubrir lo que realmente era el pueblo. Ahora había regresado para desenterrar su último secreto. El cuidador lo reconoció al instante. ¿Buscas a alguien?, preguntó el hombre. Aaron asintió. Clara Whitmore. El conserje frunció el ceño. Aquí no hay nadie enterrado con ese nombre. Aaron parpadeó. Eso es imposible. Su expediente. Compruebe usted mismo los registros, interrumpió el hombre. Pero si busca fantasmas, ha venido al lugar correcto. Dentro de la oficina de la capilla, los viejos libros olían a polvo y arrepentimiento. Aaron deslizó el dedo por la sección W.F. Whitmore. No Clara. Pero una entrada en particular le llamó la atención. Elizabeth Crane. Enterrada en 1989. Cuerpo no reclamado. Identificada por el Dr. Elias Whitmore. Se le cortó la respiración. El segundo nombre de Clara era Elizabeth. Whitmore la había enterrado, pero con otro nombre. Pasó la página. La firma bajo autorizado por era inequívoca. Helen Stroud. Aaron condujo de regreso bajo la lluvia, con la mente hecha un lío de nombres, mentiras y fantasmas. Se detuvo en la biblioteca, ahora cerrada, con las luces tenues. Pero aún conservaba la llave de repuesto que Helen le había dado una vez. En el interior, el silencio era absoluto. Caminó entre los pasillos, en dirección a los archivos. Las paredes estaban cubiertas de viejos recortes de periódicos, accidentes, desapariciones y un titular que lo dejó paralizado en el acto. Incendio en asilo cobra 12 vidas. Programa de investigación local bajo investigación. Debajo, una foto, Elías el menor, y junto a él, un hombre con los mismos ojos que Helen. Aaron se inclinó más cerca. El pie de foto decía: Dr. Leonard Stroud, jefe de la División de Estudios del Comportamiento, el padre de Helen, quien realizó los experimentos. Aaron se sentó lentamente, con el peso de la comprensión oprimiéndole el pecho. Helen no había estado encubriendo a Elias. Ella había estado encubriendo a su padre. Abrió el archivo. En su interior había artículos sobre el programa, condicionamiento, supresión de la memoria, el sujeto perfecto. La financiación procedía de una fuente anónima, identificada únicamente por sus iniciales. Uflo Aaron se quedó paralizado. Elías Whitmore, él había creado el programa y lo había destruido cuando falló. Pero un sujeto de prueba había sobrevivido. Clara, y ella había desaparecido no para esconderse, sino para terminar lo que habían empezado. Esa noche, Aaron regresó a su oficina, con todas las luces apagadas, excepto la que estaba sobre su escritorio. La grabadora del manicomio seguía allí sentada, en silencio. Le dio la vuelta y notó una fina hendidura en un lateral, otro compartimento. En el interior, un microfilm lo introdujo en el proyector, estática. Luego, imágenes parpadeantes, un laboratorio
imágenes antiguas, personas atadas a sillas, voces superpuestas. Y en un rincón, observando en silencio, Helen congeló la imagen. Acercamiento. La fecha era 1989, la misma noche del incendio. De repente, movimiento. Una sombra apareció en el encuadre. Un hombre con un abrigo oscuro, del que solo se ve la mitad de la cara. Entonces la voz. Registren todo. Incluso si mueren, necesitamos los datos. A Aaron se le revolvió el estómago. Él reconoció esa voz. Era suyo. Retrocedió tambaleándose y el proyector parpadeó como un relámpago. Su reflejo lo miraba fijamente desde la ventana. Pálido, tembloroso. No, no podía ser. Era un niño cuando ocurrió el incendio. Pero la memoria no es perfecta, especialmente cuando alguien lo ha manipulado. Volvió a mirar el archivo. Sujeto en The Cray Society. Ensayo de acondicionamiento a largo plazo. Y debajo de la foto, un niño pequeño, cabello oscuro, ojos familiares. Nombre: Aaron Wells. La verdad golpeó como un agua fría. Él no estaba investigando el crimen, él era el crimen. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Volvió a mirar la foto. Helen, Elías y Clara.y detrás de ellos, apenas visible, el mismo chico de pie al fondo, observando. Le temblaba la mano al extenderla para coger el teléfono. Sonó antes de que pudiera marcar. Respondió con la voz quebrada. ¿Quién es? Una voz tranquila respondió. La misma de antes. Ahora lo ves, dijo ella. Él te hizo olvidar. Pero tú estabas ahí. ¿Siempre lo estuviste, Clara? No, dijo la voz en voz baja. Tú me pusiste ese nombre. La línea estaba llena de estática. Soy la parte de ti que él intentó borrar. Hacer clic. La línea se cortó. Aaron dejó caer el teléfono, con la cabeza dando vueltas. Sus recuerdos, su investigación, todo, construido sobre mentiras que le habían programado para creer. Se quedó mirando la lluvia afuera, su reflejo fracturado por el agua en el cristal. Por primera vez, no supo decir si era el detective o el asesino. La tormenta había pasado, pero Ravenshade se sentía más silenciosa que nunca, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Aaron estaba sentado en su oficina, con la imagen parpadeante del proyector, aún congelada en su rostro juvenil. Las sombras en las paredes se estiraban y retorcían como recuerdos que se negaban a morir. No había dormido, no pudo. El nombre Aaron Wells resonaba en su mente como una maldición. El niño de la foto, el sujeto de prueba, era él, todo lo que había creído, cada crimen que había resuelto, cada verdad que había dicho. Todo estaba construido sobre una mentira elaborada por las personas en las que más confiaba. Y en algún punto de esa red de engaños, Clara, o lo que realmente fuera, esperó a que él recordara el resto. Condujo hacia el manicomio. La carretera estaba intransitable. Los árboles se doblaban bajo el peso de la tormenta, pero él no redujo la velocidad. Esta vez las puertas estaban abiertas, como si lo estuvieran esperando. El edificio se alzaba imponente ante nosotros, despojado de su tejado, medio devorado por el musgo y el paso del tiempo. Y sin embargo, una tenue luz palpitaba en el interior. Una habitación seguía viva. Atravesó el umbral destrozado, linterna en mano. La sala olía a polvo quemado y metal. Sus pasos resonaban como susurros de los muertos. A medida que avanzaba, la vio, una figura de pie en la luz, una mujer, de espaldas. ¿Clara? La voz que respondió era tranquila, casi serena.
Siempre vuelves aquí, Aaron, incluso cuando no recuerdas por qué. Ella se giró. Su rostro era ahora más viejo, demacrado pero bello de una forma trágica. Pero sus ojos eran su. ¿Qué eres?, susurró. Lo que queda de ti, dijo en voz baja, la parte que él no pudo borrar. Se acercó, sosteniendo un delgado disco de metal, el mismo del proyector. No eras un detective, eras su experimento. Tu mente fue reescrita, pieza por pieza, hasta que creíste que eras otra persona. A Aaron se le cortó la respiración. No, he vivido aquí toda mi vida. Has vivido muchas vidas, dijo, todas dentro de la misma jaula. Tropezó hacia atrás, agarrándose a la pared. Le ardían los ojos, agujas, ataduras, el sonido de las alarmas de incendio, el grito de una mujer. Lo llamaron Proyecto Echo, continuó Clara. Un estudio para borrar la culpa y reescribir la memoria. Tu padre lo dirigió. Helen ayudó a encubrirlo, y Elías lo financió. Aaron se presionó las manos contra las sienes. Detener. Mataste a 12 personas, Aaron, dijo ella en voz baja. No porque quisieras, sino porque te lo ordenaron. Las palabras impactaron como balas. Recordaba el humo. Recordaba que unas manos lo habían arrastrado afuera. Y la voz de Helen. Olvida, simplemente olvida. Cayó de rodillas, la verdad desgarrándolo como cristal. «¿Entonces quién eres?», preguntó con la voz quebrada. «Soy tu recuerdo», dijo. «Soy la parte de ti que se negó a morir en aquel incendio». Ella se agachó a su lado. «Buscabas la redención. Por eso construiste una vida donde pudieras buscar la verdad. Pero la verdad siempre fuiste tú». Un estruendo de trueno rasgó el aire. Las paredes parecían temblar. Aaron alzó la vista, con los ojos humedecidos por la furia y el dolor. «Entonces, ¿por qué me traen de vuelta aquí? Porque necesitabas ver en qué te habías convertido», susurró. «Porque el perdón comienza cuando terminan las mentiras». Ella le tendió la mano. «El resto depende de ti». La habitación comenzó a parpadear. Las paredes se desprendieron en la luz. La realidad se plegó como humo. Aaron retrocedió tambaleándose. La luz se volvió cegadora, y el manicomio se desvaneció a su alrededor. Y entonces, silencio. Abrió los ojos. Estaba de nuevo de pie en su oficina. La tormenta había amainado. El proyector estaba apagado. La grabadora se ha ido. Sobre su escritorio solo había una cosa, una pequeña fotografía quemada. Mostraba el manicomio antes del incendio. En el centro estaban Helen, Elías y él mismo, un niño pequeño sonriendo. En el reverso, escrito con tinta descolorida: «El crimen que nadie pudo resolver fuiste tú». Salió al exterior. Las calles estaban vacías. La luz del amanecer bañaba Ravenshade, suave y dorada. Por primera vez, no se sintió como un investigador. No se sentía una víctima. Simplemente se sentía humano. Atormentado, sí, pero real. Susurró para sí mismo. Tal vez con eso baste. El viento se llevó sus palabras y la pantalla se oscureció. La tormenta había pasado, pero Ravenshade se sentía más silenciosa que nunca, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Aaron estaba sentado en su oficina, con la imagen parpadeante del proyector, aún congelada en su rostro juvenil. Las sombras en las paredes se estiraban y retorcían como recuerdos que se negaban a morir. No había dormido. No pudo. El nombre Aaron Wells resonaba.
en su mente como una maldición. El niño de la foto, el sujeto de prueba, era él todo lo que había creído, cada crimen que había resuelto, cada verdad que había dicho. Todo estaba construido sobre una mentira elaborada por las personas en las que más confiaba. Y en algún punto de esa red de engaños, Clara, o lo que realmente fuera, esperó a que él recordara el resto. Condujo hacia el manicomio. La carretera estaba intransitable. Los árboles se doblaban bajo el peso de la tormenta. Pero él no redujo la velocidad. Esta vez las puertas estaban abiertas, como si lo estuvieran esperando. El edificio se alzaba imponente ante nosotros, despojado de su tejado, medio devorado por el musgo y el paso del tiempo. Y sin embargo, una tenue luz palpitaba en el interior. Una habitación seguía viva. Atravesó el umbral destrozado, linterna en mano. La sala olía a polvo quemado y metal. Sus pasos resonaban como susurros de los muertos. A medida que avanzaba, la vio, una figura de pie en la luz, una mujer de espaldas. ¿Clara? La voz que respondió era tranquila, casi serena. Siempre vuelves aquí, Aaron, incluso cuando no recuerdas por qué. Ella se giró. Su rostro era ahora más viejo, demacrado pero bello de una forma trágica. Pero sus ojos eran su. ¿Qué eres? Susurró. Lo que queda de ti, dijo en voz baja, la parte que él no pudo borrar. Se acercó, sosteniendo un delgado disco de metal, el mismo del proyector. No eras un detective, era su experimento. Tu mente fue reescrita, pieza por pieza, hasta que creíste que eras otra persona. A Aaron se le cortó la respiración. No, he vivido aquí toda mi vida. Has vivido muchas vidas, dijo, todas dentro de la misma jaula. Tropezó hacia atrás, agarrándose a la pared. Le ardían los ojos, agujas, ataduras, el sonido de las alarmas de incendio. El grito de una mujer. Lo llamaron Proyecto Hecho, continuó Clara. Un estudio para borrar la culpa y reescribir la memoria. Tu padre lo dirigió, Helen ayudó a encubrirlo, y Elías lo financió. Aarón se presionó las manos contra las sienes. Detener. Mataste a 12 personas, Aaron, dijo ella en voz baja. No porque quisieras, sino porque te lo ordenaron. Las palabras impactaron como balas. Recordaba el humo. Recordaba que unas manos lo habían arrastrado afuera. Y la voz de Helen. Olvida, simplemente olvida. Cayó de rodillas, la verdad desgarrándolo como cristal. «¿Entonces quién eres?», preguntó con la voz quebrada. «Soy tu recuerdo», dijo. «Soy la parte de ti que se negó a morir en aquel incendio». Ella se agachó a su lado. «Buscabas la redención. Por eso construiste una vida donde pudieras buscar la verdad. Pero la verdad siempre fuiste tú». Un estruendo de trueno rasgó el aire. Las paredes parecían temblar. Aaron alzó la vista, con los ojos humedecidos por la furia y el dolor. «Entonces, ¿por qué me traen de vuelta aquí? ¿Porque necesitabas ver en qué te habías convertido?», susurró. «Porque el perdón comienza cuando terminan las mentiras». Ella le tendió la mano. «El resto depende de ti, La». Habitación comenzó a parpadear. Las paredes se desprendieron en la luz. La realidad se plegó como humo. Aaron retrocedió tambaleándose. La luz se volvió cegadora y el manicomio se desvaneció a su alrededor. Y entonces, silencio. Abrió los ojos. Estaba de nuevo de pie en su oficina. La tormenta había amainado. El proyector estaba apagado.
La grabadora se ha ido. Sobre su escritorio solo había una cosa, una pequeña fotografía quemada. Mostraba el manicomio antes del incendio. En el centro estaban Helen, Elías y él mismo, un niño pequeño sonriendo. En el reverso, escrito con tinta descolorida: «El crimen que nadie pudo resolver fuiste tú». Salió al exterior. Las calles estaban vacías. La luz del amanecer bañaba Ravenshade, suave y dorada. Por primera vez, no se sintió como un investigador. No se sentía una víctima. Simplemente se sentía humano. Atormentado, sí, pero real. Susurró para sí mismo: «Tal vez con eso baste». El viento se llevó sus palabras y la pantalla se oscureció. Los días se convirtieron en semanas. La lluvia cesó, pero el silencio permaneció. Ravenshade se estaba curando, o fingía hacerlo. Los periódicos dejaron de hablar del incendio. El manicomio estaba programado para su demolición. Y el nombre Aaron Wells fue discretamente eliminado de cada archivo, de cada informe, de cada recuerdo que aún se atrevía a existir. Pero la gente seguía susurrando, en cafés, en las tiendas de comestibles, en la iglesia donde solía sentarse en el último banco. Simplemente desapareció. Dicen que se fue de la ciudad. No, dicen que nunca fue real desde el principio. La verdad era más simple y más oscura. Aaron no desapareció. Simplemente dejó de dejarse ver. Helen nunca regresó a su clínica. La mansión de Elías se puso a la venta, con las ventanas tapiadas con madera y vergüenza. Y Clara, o el eco que llevaba su rostro, se había ido. Solo quedaba su voz, resonando débilmente en la última cinta que Aaron había grabado. A veces, para recordar quién eres, debes olvidar quién te hicieron. En las afueras de Ravenshade, cerca del lago, un pescador encontró algo extraño una mañana. Un cuaderno encuadernado en cuero, empapado y medio quemado. Lo abrió con cuidado. Dentro había nombres, fechas y preguntas al final, escrito con letra apresurada y temblorosa. La verdad tiene un sonido. Una vez que lo oyes, nunca se detiene. Debajo, un único símbolo. Un círculo dividido por una sola línea. El mismo símbolo pintado hace mucho tiempo en la puerta del sótano del manicomio. El pescador cerró el cuaderno y se lo entregó al sheriff. Al anochecer, ya no estaba. Nadie volvió a mencionarlo. La historia de Aaron Wells se convirtió en una de esas cosas. La gente de Ravenshade lo evitaba como el olor a humo que nunca desapareció del todo del aire, o el parpadeo de las luces que se apagaron a las 3:17 a.m., el mismo minuto en que comenzó el incendio hace años. Pero de vez en cuando, alguien decía haberlo visto en la estación de tren, junto al lago, en el reflejo de la ventana de un café, siempre vigilando, siempre en silencio. Siempre se marchaban antes de que empezara a llover. La cámara recorre lentamente la colina que domina el pueblo. Un abrigo largo yace extendido sobre un banco desgastado, ondeando al viento. La voz del narrador regresa, suave, tranquila y reflexiva. Algunos crímenes no se resuelven. Se entierran, no porque no podamos encontrar la verdad, pero porque a veces la verdad nos encuentra. Una pausa. Luego, un susurro tenue y estático, como una vieja cinta que se reinicia. Ravenshade aún no ha terminado. La pantalla se oscurece.